Bienvenidos a Infusión de Hierbas, el podcast donde nos servimos té, charlamos sobre lo que nos mueve, lo que duele y lo que nos transforma. No hay recetas mágicas, solo conversaciones reales con aroma a reflexión y risas. Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Estamos en un episodio más de Infusión de Hierbas Podcast, en el episodio número 9. Un número cabalístico, no lo sabemos, pero es un episodio que se va a poner buenísimo. No sin antes presentarles a mi querida amiga y compañera, Trixia López. Hola, mis sins, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Claro que sí, este episodio va a estar muy bueno. Les recomendamos que nos acompañen. Nos da muchísimo gusto recibirles en un episodio más, platicando de temas bastante interesantes y por supuesto que hoy no es la excepción, porque vaya que es un tema que a muchos de nosotros nos ha afectado y vamos a estar platicando justamente de las afectaciones que tiene el burnout, mejor conocido como pues estrés laboral en el español, ¿verdad? Y qué consecuencias en nuestra salud, qué consecuencias hay en nuestra vida social y cómo podemos sobrellevarlo también, ¿verdad? Así es. Bueno, dicen por ahí que el burnout es ese estrés crónico. Es normal que cuando te asignan una tarea en el trabajo, pues tú te estresas, ¿no? Te piden algo, sientes el estrés y pasa. Pero cuando ya es burnout o cuando ya es un estrés crónico es cuando ya te lo llevas a la casa, Sí. cuando pasan los días y sigues estresado y se empieza a reflejar tanto física como emocionalmente, ¿no? No sé si has notado o te ha pasado alguna vez, ahorita nos vas a platicar, pero físicamente se puede manifestar en la famosa migraña. No sé si alguna vez les dio. A mí sí, yo llegué a sufrir bastantes veces migraña. O en alguna ocasión me dio como una, ¿cómo llamarle? Una contractura en la espalda, que es de esas veces que estás así y no te puedes ni enderezar. Tuve que ir con un quiropráctico porque yo llegué a un grado donde ya la espalda no la soportaba. Y mira, mito o realidad, pero varias personas de ese lugar donde yo trabajé sufren los mismos síntomas de algún tema de espalda, dolor, contractura muscular, etc. Entonces, es otro de los síntomas y físicamente también dicen que otro síntoma podría ser los temas de la digestión. Cuando empiezas a tener, ya sea que te dé colitis o ya sea que te sueltes del estómago o hemorroides, algo. que También. no es, o sea, no lo vayan a contar a nadie, ¿verdad? Pero yo sufrí de eso por estar mucho tiempo sentada. También eso ocurre. Sí, porque ya tu cuerpo empieza a somatizar de alguna manera todo ese estrés y pues no sabes en qué momento llegas hasta ese punto. Pero bueno, no sé si me quieras contar cuándo fue la primera vez que escuchaste esta palabra, porque yo no crean que siempre supe qué significaba. Alguien me la tuvo que decir, obviamente después de una plática. Sí. Bueno, antes de meternos a contarles nuestras tristes historias, ¿qué les parece el nuevo fondo? Aquí en Infusión de Hierbas estamos de estreno, mejorando cada vez para llevarles no solamente contenido simbólico e importante, sino también que ustedes visualmente les llame la atención y les atraiga. Así que, pues, estrenando ahora sí que estudio y próximamente vamos a estrenar temporada. Así que estén muy, muy pendientes porque viene súper bien la temporada. Y hablando de estrenar, Trix, queremos agradecer a las personas que nos mandaron, nuestros patrocinadores nos han mandado varias cositas, les agradecemos muchísimo, pero estas tazas nos encantaron. Y también, bueno, pues regalito aparte de nuestro productor, estamos degustando en este momento un hermosísimo y deliciosísimo té chai de la India, entonces no lo pueden ver, pero se los recomiendo porque está buenísimo. Y fans de Hello Kitty. Salud con nuestras nuevas tacitas. Y ahora sí, ya con el traguito me inspiro para contarles. Fíjate que yo viví el burnout recientemente. Yo no tenía como mucha conciencia sobre el tema y mis padecimientos en ese momento yo no los relacionaba jamás con un tema de estrés. Porque según yo, ahí va la superpoderosa, ¿no? Según la médica. Según yo, manejo bien mi estrés y manejo bien mis emociones. Pero resulta que justamente empecé a desarrollar estos mismos síntomas que mencionaste. Tenía yo sensación de fatiga,
dolor de cabeza intenso que no se me quitaba ni durmiendo ni comiendo, porque yo soy al menos de las personas que cuando tiene mucha hambre le empieza a doler la cabeza, varían las personas, pero ya fue cuando me espanté porque empecé también con taquicardias y ya dije, pues hay que ir al médico, ¿no? Entonces ese fue mi diagnóstico. ¿Qué hay detrás o por qué digamos que hoy por hoy es algo grave que no lo debemos de echar como al saco roto, ni tampoco subestimar? Porque esto ya se nos puede convertir incluso en un tema o puede derivar en un tema de depresión, que era lo que a mí ya me estaba sucediendo. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que todos nuestros entornos nos pueden llegar a estresar. Sí. O sea, nos puede llegar a estresar estar en la casa o los mismos conflictos con la familia. Todo entorno en donde nosotros nos desarrollamos puede tender a convertirse en algo estresante. También depende de muchas cosas, ¿no? Pero yo personalmente que he estado en diversos... he tenido varios trabajos y los ambientes han sido muy diversos. Estamos de acuerdo también, y lo hemos mencionado, que en el trabajo pasas en promedio 8 horas, si no es que un poquito más, para los que trabajan o tienen responsabilidades que requiere que estén más horas. Y es muy, muy importante también tomar en cuenta el hecho de que no es una relación cualquiera, ni es una relación menor la que uno desarrolla con las personas con las que convive 8 horas. Diferentes formas de pensar, diferente forma de educación, diferentes valores, y hay, como dice el dicho, de todo hay en esta viña del Señor. Entonces, eso también, en mi caso, siempre ha influido mucho. El tema emocional es como muy complicado, y yo, que también lo he mencionado en otros episodios, vengo de temas que ahorita ya no, pero hace, no sé, 10, 15 años sí traía temas de merecimiento, traía temas de mal manejo de autoestima, traía, pues las heridas las tenemos de alguna manera abiertas o latentes, ¿no? Algunas más trabajadas que otras, pero somos como, no sé si han escuchado este dicho o leído, que somos globos en un mundo lleno de alfileres, y todo eso contribuye. Pero no deja de ser importante también el trato que tenemos por parte de nuestros jefes, que he tenido también jefes de todo tipo, de diferentes personalidades, también con diferentes valores, y eso también contribuye al burnout. Contribuye también al burnout si yo no tengo reconocimiento en mi trabajo, si yo no me siento valorado, si estoy con una sobrecarga de responsabilidades, porque también mentalmente es como de, si esto no sale bien, o sea, tú vas a ser tu responsabilidad, y eso, o sea, puede muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, yo no he llegado, o sea, no, al menos que yo recuerde, no ha llegado como a tanto, no he llegado como a tanto. Usualmente las responsabilidades se comparten, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Pero sí, hoy por hoy, conozco a personas que les ha afectado muchísimo. Y te digo, yo en mi caso empecé ya con estos síntomas y ya en algún momento dado me lo diagnosticaron. Y sí tuve ciertos retos en el sentido de que, a ver, como todo igual, siento que también es un tema de cómo tú te tomes las situaciones, ¿no? Hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no, y tampoco es cuestión de decir a qué iba. ¿Cómo me lo tomo? Si alguien me ofendió, si tuve un conflicto con un compañero, o si yo recibí una grosería de parte de mi jefe, o el jefe me está sobrecargando. Hay diferentes situaciones que tú puedes decir, ok, las tolero. Pero ya hablando de un tema de si ya ascendió a un tema de acoso, a un tema de que el jefe la trae contigo, que también suele pasar que hay favoritos, hay los no favoritos. O sea, hay muchas condicionantes que te orillan a generar estos síntomas, y también mucho depende, por supuesto, de cómo estemos trabajados nosotros. Entonces, es algo muy, muy fuerte que hoy por hoy viven muchas personas, tal vez incluso en estos momentos haya personas que estén sintiendo tengan esta sintomatología y no sepan qué es eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que
podamos hacer como este ejercicio de valoración de nuestro entorno laboral. Y también yo lo he pensado, o sea, ¿en qué sentido? He dicho que cuando yo empecé mi vida laboral, digamos, yo decía, siempre como instalada en el futuro, ¿no? ¿Cuándo me va a tocar, ¿no? Las condiciones idóneas? O ¿cuándo me voy a sentir a gusto? Porque yo vengo también de un tema en el que no quiero dar a entender que ha sido en vano, porque no, pero en un 80% de los trabajos en los que he estado no he desarrollado funciones que propiamente me llenen o me alimenten, o que estén alineadas con mi propósito, que es cuando se supone que lo disfrutas más. Entonces, el trabajo siempre va a ser un lugar, como todo en la vida, se puede suscitar situaciones que te van a incomodar. Entonces, nunca vas a tener como que el trabajo perfecto o el trabajo idóneo. Los diferentes trabajos, para quienes ya hayan estado en esta experiencia de atravesar por varios trabajos o tener varios círculos de trabajo, saben que son diferentes situaciones, diferentes experiencias, diferentes vivencias, y también son diferentes oportunidades de aprender y cada uno contribuye de cierta forma a tu crecimiento. Entonces, en la medida en que yo me lo tomo así, que hoy ya asumí que tuve que estar en los lugares que estuve, incomodarme de la forma que me incomodé o que haya sucedido tal situación de la forma que sucedió, para que fuera una punta de lanza para mi crecimiento. Y al menos en mi caso puedo decir 100%, y esto es algo que siempre toda la vida voy a decir, yo siempre he sido me considero como muy bendecida porque todo lo que ha sucedido en mi vida laboral y profesional me ha llevado al punto en el que estoy. Sin embargo, no me ha tocado quizá pagar consecuencias tan altas. ¿Y a qué voy con pagar consecuencias tan altas? Un desgaste físico, un desgaste emocional, que sí los he tenido, pero no a tal grado como ya otras personas lo han vivido. Entonces, yo creo que esta parte de lo que vivimos todos los días con personas con las que convivimos, pero que son diferentes al mismo tiempo a nosotros, sí es muy, muy complicado. Y los centros de trabajo creo que están hoy por hoy, algunos sí, otros no tanto, pero la mayoría considero que están muy lejos de ofrecer condiciones idóneas, porque se manejan, tú sabes, personalidades, incluso egos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, te digo, no hay, siento yo, una certeza de los lugares del trabajo. No estamos hablando de tanto de condiciones propias económicas. Quizá estamos en el tema de considerar que son espacios positivos, que son espacios, no, a lo mejor no van a dejar de ser diversos, pero sí van a ser conflictivos. Entonces, también hoy por hoy no hay esta parte en muchos lugares de que haya esa certeza de que tú puedas trabajar a gusto, porque igual, ¿no? En alguna ocasión vi un video de una persona que es profesional en estos temas o bueno, que conoce de estos temas, y yo adopté una frase que ahorita me vas a decir tu punto de vista, y no sé si te la llegué a compartir, que yo dije, tiene razón, pero a partir de un tiempo dije, ella dice que un trabajador, los trabajadoras o trabajadores, no requieren motivación, porque tú, o sea, la obligación de los que te dan el trabajo no es motivarte, sino que tú, obviamente, te están contratando por pagar, por desarrollar un trabajo o desarrollar un empleo. Sí. En el sentido estricto considero que tiene razón, pero hoy por hoy yo digo, pues es que tampoco somos robotitos, ¿no? O sea, somos seres humanos que también necesitamos esa parte, incluso psicológicamente. O sea, psicológicamente conoces la famosa pirámide de Maslow, que es, o sea, para mí es como una pirámide muy, muy exacta de nuestras necesidades, y hay muchas de esas necesidades que se solventan también desde un punto de vista laboral, ¿no? Entonces ahí ya me causó como conflicto y o sea, sí, pero no, ¿no? Entonces, ha sido pocas veces, al menos, que de mi parte me ha tocado como encabezar equipos de trabajo, y yo lo primero que procuro es el buen trato, cosa que no siempre vamos a poder encontrar. Y de hecho, si tú no tienes un buen trato de entrada en tu centro laboral,
ahí ya estamos de pierde, porque no te vas a sentir a gusto, no te vas a sentir valorado, muchísimo menos te vas a sentir tomado en cuenta. Y son factores que a la larga se van a convertir en un estrés, se van a convertir en un desánimo y puede que en una depresión. Entonces, hay mucho que reflexionar todavía. ¿Y tú? Sí, ¿Cómo has yo, vivido esa parte? bueno, a ver, mi experiencia laboral, yo empecé a trabajar desde los 11 años Sí. y no, no es que limpiara, boleara zapatos y contar la historia así de es que me mandaron a trabajar, ¿no? Eh, yo les he platicado, no sé si lo he contado, pero yo me propongo para una televisora a los 11 años como de, oye, hazme casting, yo quiero estar en el programa. Entonces empieza mi vida laboral o empiezo a entender lo que es tener un horario, grabar, hacer ciertas cosas, etcétera, ¿no? Entonces así empieza mi vida laboral. Después a los 14 años empiezo a ser como archivista, era como la asistente de mi mamá. Ella trabajaba y a mí me tenía así como que, oye, yo te voy a pagar tanto, pero necesito que me ayudes a hacer esto y esto. Entonces mi vida laboral empieza desde muy chica, pero nunca me habían tocado, cuando hablamos de burnout, yo me puse a pensar, ¿no? A ver, ¿en qué momentos de mi vida laboral he sentido ese estrés excesivo en el que ya quiero mandar todo a la fregada? Y han sido, yo recordaba 2 momentos, pero después hace ratito surgió otro que dije, ay, de este no me acordaba, ¿no? Yo no sé si les he platicado, pero yo llegué a trabajar en una pastelería cuando cursaba la universidad. Yo tengo una teoría, no solamente existen jefes o jefas malos, Sí. existen personas malas, ¿no? Cuando un jefe es malo, probablemente también es una mala persona. Entonces, en mi experiencia, pues yo tenía la necesidad del trabajo, ¿no? Por pagar mis estudios y demás. Entonces yo iba a ese trabajo y habían muchas situaciones que yo no sabía que estaban mal. O sea, yo las pasaba por alto, me incomodaba, pero no sabía que estaban mal, no sabía cómo reaccionar. A mí nadie me dijo, oye, si tu jefe te falta el respeto, si tu jefa te falta el respeto, tú contesta, tú retírate, tú renuncia. Nunca escuché que existía esa posibilidad, ¿no? Sí. Siempre escuché más el tú aguanta, porque tú lo ocupas, tú aguanta porque es un trabajo seguro, tú esto, ¿no? Entonces, yo crecí así, o sea, estoy hablando que tenía 18 años cuando estaba en ese lugar y me topo, bueno, paréntesis, creo que la relación laboral es tan importante casi o es un parámetro importante como la relación con nuestros papás. Si estás bien con tus papás, pues sientes que estás bien en la vida. Si estás bien con tus jefes o estás bien laboralmente, sientes que estás bien en la vida. O sea, de alguna manera es un parámetro para medir qué tan estable estoy, ¿no? Emocional, Sí. económico, de todos los que tú quieras. Entonces, el yo estar bien con mis papás y estar bien laboral, yo sentía que yo ya estaba del otro lado. Pero esta persona es mujer, era una jefa que tuvimos, tenía muchos comentarios despectivos, ¿no? En ese lugar yo fui criticada por mis, ¿cómo le puedo decir? Por mis prácticas religiosas, por mis creencias religiosas. Si crees porque crees, si no crees porque eres hereje, era la palabra que usó. Este, cuestionaba mucho mi vida personal, ¿no? Como de seguro te desvelas mucho, de seguro sales, de seguro haces esto. Y yo estudiaba y trabajaba, entonces era como, ¿a qué hora, no? Y aparte tenía comentarios racistas, era una persona clasista, o sea, una persona que le asignaba los trabajos más pesados a la gente que tenía ciertas características o a la gente que le caía mal. Entonces, esa fue la primera vez que yo conocí una persona mala de Malolandia, dijeran por ahí, que yo dije, wow, yo renuncio y ella me recontrata, ¿no? Y me dice, oye, ya vi que le agarraste la onda, quiero que ahora me eches la mano en caja, como que me asciende, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Entonces me voy como al siguiente nivel y le echo la mano en caja, pero ya no era igual. A todos los demás compañeros les pedía que no platicaran conmigo, que no se acercaran al área de caja, como que me empezó a aislar, como, no sé, siempre había como que cierto ambiente que dices, no, no me gusta, ¿no? Así que el día que renuncié fui la persona más feliz del mundo de decir,
puta, se me quitó un peso de encima porque ya no estoy soportando a esta persona respirándome todo el tiempo aquí tan cerca. Sí. Y cuando estás iniciando la vida laboral, pues piensas que así debe de ser, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia. Y pues no sé si tengas una... Yo, sobre mi primera experiencia laboral, que ahorita que estabas contando, bueno, yo ya les he contado que vivo en situación de discapacidad motriz. Entonces, mi primera chamba, así que como dice el Mi meme, ¿no? primera chamba. Fue resultado de un convenio entre un gobierno y una cadena comercial de tiendas de autoservicio. No vamos a promoverlo. Ok. Hasta que nos paguen. Justamente el objetivo del convenio era emplear a personas con alguna discapacidad. Ah, mira. Pero vaya convenio, porque resulta, bueno, ¿cómo estuvo el proceso? Apliqué, respondí una encuesta, un estudio socioeconómico, fui llenando como que un cuestionario sobre mis capacidades físicas para que de ahí la tienda valorara en qué área me iba a colocar. Entonces, bueno, se hizo una selección y yo resulté seleccionada de entre, no sé, digamos que en mi circunscripción, no sé, 16, 20 personas, ¿no? Que se habían postulado y salí elegida. Lo que yo no sabía y me enteré hasta mi primer día de chamba es que el convenio establecía que el sueldo de las personas que entrábamos por medio de ese convenio por vivir una discapacidad iba a ser la mitad de lo que ganaban los demás. ¿Y a quién se le iba la otra mitad? Sepa. Ok. Me imagino que no se le iba a nadie porque la empresa te pagaba directamente. Ok. O sea, era más que nada un ahorro, ¿no? Entonces, a ver, quiero que contextualicemos, ¿no? Que, bueno, nos pongamos todos como que en ese momento, mi cerebro así para comprender que yo venía, era mi primer trabajo. Yo siempre tuve, bueno, hasta hace muy pocos años, tuve problemas con esta parte del merecimiento. ¿Por qué? Porque yo desde niña, desde que recuerdo, yo estoy acostumbrada a ganarme las cosas, estoy acostumbrada a que me cueste. Por eso siempre me dicen varios de los que me conocen, o sea, te parece que te gusta la mala vida, o sea, porque te vas por lo más difícil y es algo que es verdad. Sí, y tú escalando. O sea, cuando siento que las cosas se me dan fácil, no sirve. Es como de, a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué no? O sea, o no sirve o me va a durar poco el gusto, Sí. pero ha sido mi propia forma de pensar por la condición en la que tuve y las adversidades que en su momento viví, ¿no? De esta parte de que tienes que esforzarte el doble, tienes que demostrar tu capacidad al doble, tienes que demostrar que sí puedes, que eres competente, que eres esto, Entonces yo en ese momento no lo veía como algo que no estaba bien. Yo decía, bueno, pues si voy a hacer la mitad del trabajo, yo creía, porque tampoco eso estaba claro. ¿A todo eso a la mitad? Ajá. Entonces yo en la tienda empecé a irme, pues, no sé, yo hacía mis 8 horas y yo me iba, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, que también fue una situación, una característica que adopté por el tema de mi aceptación también, quiero que me acepten, entonces voy a doblar turno, voy a empezarme a quedar más horas. Yo me percato de que pues los de la tienda no se iban, o sea, sí se iban, pero no a las 8 horas. A veces pasaban 10 horas porque había corte de caja, porque había entrega, porque había esto, porque había inventario, porque llegó el no sé quién. Y yo dije, pues no, o sea, me voy a adaptar a la forma de la tienda. Entonces, lo que ocurrió después es que yo empecé a hacer funciones de cualquier empleado normal. Yo no solamente atendía la caja porque esa era como mi única función, o iba a ser mi única función. Empecé a llenar de productos las góndolas, los refrigeradores, hacer limpieza de mobiliario. Y en ese entonces, ahorita no sé cómo se manejen, pero había asesores de tienda por zonas. Sí. Entonces hubo un cambio de asesor de tienda y llega y me ve, ¿no? Y me hace unas pequeñas preguntas y no sé qué, y una de las cosas que recuerdo vívidamente que me preguntó fue, ¿y cuánto ganas? Y le dije, tal. Y me dice, ¿pero por qué? Si yo veo que haces de todo lo que hacen tus compañeros.
pues es que así es el convenio, yo decía, ¿no? En mi inocencia. Y no, y que no sé qué, y pues esto tiene que cambiar, ¿no? Y pues gracias a esa persona, o sea, realmente fue gracias a una persona de la tienda, yo empiezo a cobrar como todos mis compañeros, o sea, de acuerdo, había, si eras auxiliar tenías un sueldo, Niveles, si eras encargado de tienda tenías otro sueldo, y si eras el líder de la tienda tenías otro sueldo. Yo llegué a ser encargada y llegué a ser cubreturnos, entonces digamos que fui escalando, lo único que me faltó ser fue el líder, pero yo siempre fui muy mala con las cuentas, querido público, sigo siendo. Entonces no me confío en dinero, ni me lo den, porque no más no. Entonces, Aldo sabe de esas cosas. ¿Sí? Aldo me conoce. Entonces, no, y aparte, pues también hay pues rachas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues fue como para mí, guay, o sea, qué chido, qué padre que pues alguien vio esa parte, ¿no? Entonces, era para mí un constante estrés porque también había algunos compañerillos, vivillos, y a mí por azares de la vida, bueno, ahora ya sé que no por azares de la vida, ¿no? Pero siempre me hacía falta dinero. Y había un poco esta parte del acoso, pero, o sea, como que la violencia, pero leve, así como que muy así, apenas notable, pero sí eran actos violentos contra mí, ¿no? O sea, el hecho de que me robaran, o el hecho de que se me viera de pronto, ¿no? O que se midiera mi capacidad, porque también tienden mucho a pasar, es una cuestión que vivimos, en las personas que estamos en situación de discapacidad, de pronto se nos juzga antes de que nosotros podamos demostrar de qué somos capaces, ¿no? Entonces, ay, pues es que se ve así, como la frase, ¿no? De que como te ves, te tratan, ¿no? Entonces, sí hay mucho de eso en nosotros, en esta parte, ¿no? Entonces, laboralmente sí me ha sido como muy difícil, y también porque yo no tenía las herramientas. Yo siempre durante mi vida laboral fue como pensar o sentir que me estaban haciendo un favor, ¿sabes? Como de, me contrataron, qué chido. Entonces yo siempre me entregaba de más y daba de más, y llegó un punto en el que ya mi propio cuerpo me empezó a pasar esa factura, porque pues al patrón, mientras más horas le trabajes, mejor, y no, obviamente no te va a decir, oye niña, ya vete a tu casa, ¿no? No, o sea, es como de, sabes que no vas a cobrar de más, pero si me sirve que te quedes, pues, adelante, ¿no? Entonces, ahora que estabas contando eso, sí me activó ese recuerdo y de hecho, o sea, no había caído en cuenta, bueno, sí, ¿no? Pero en sí, que ahí empezó mi historia tóxica con los empleos, porque yo también estaba en este estado de, pues, ya me lo gané, ¿no? Entonces ahora voy a ir como que escalando, y pues qué chido que me están tomando en cuenta, como si no me lo mereciera. Claro. Como si, no, te digo, como si me estuvieran haciendo un favor. Entonces, esa ha sido como la experiencia, bueno, mi primera experiencia, y la más, digamos, ¿cómo sería la palabra? Como muy, ay, no quiero decir la palabra como tal que se me está ocurriendo, pero como muy injusta, porque esa es una de las heridas que tengo como medio activadas todavía, la estoy trabajando, pero fue como muy paradójico el hecho de que fuera resultado de un convenio. El convenio era resultado de incluir, pero qué manera de incluir, ¿no? O sea, pésima, ¿no? O sea, a la mitad. con las patas estuvo ese. Claro, yo lo agradezco, muchas gracias, pero sí estuvo muy mal. Y yo, justamente por ganarme ese lugar, y ganarme el, oye, sí, Trixia esto, Trixia el otro, yo doblaba turno, yo a veces no dormía, y yo en ese trabajo, literal, durante 1 año y medio, casi 2 años, vivía para trabajar. No es que trabajes para vivir, a veces vives para trabajar, y eso también te termina acabando. Yo estaba en los 20, tenía 19, 20 años cuando me pasó eso, y ahí te digo que empecé con esta situación. Ya después, en otros ambientes, recuerdo mucho uno donde tenía yo un jefe. Fíjate que por alguna razón, ya igual me chismeas, he tenido mejor relación con jefes varones que con mujeres. No sé por qué, profesionalmente encajo súper bien con los varones, más que con las mujeres. Me ha tocado mujeres, pues sí, buenas, no todas.
Pero sí, este jefe en particular sí era un poquis, pues, como misógino, o que no sé, como un poco una forma muy agresiva, no sé, por X motivo, mi trabajo era estar frente a la computadora, ¿no? Entonces de pronto llegaba y se paraba detrás de mí para ver qué estaba yo haciendo, y es una de las cosas que más detesto en la vida. De hecho, una de las pocas cosas que detesto en la vida es que yo esté haciendo algo y esté alguien detrás de mí. De hecho, no tolero ni siquiera que alguien esté caminando frente a mí. Pero cuando yo detecto que alguien está, digo, detrás, cuando yo detecto que alguien está detrás de mí, le cedo el paso. O igual cuando estoy subiendo escaleras y alguien está detrás de mí, no lo tolero. Creo que con él se me desarrolló eso. Porque yo así como que, ay, no, como que algo se me encendía, ¿Qué quieres, ¿no? Ajá, y luego a veces no iba a la oficina y tenías llamada por teléfono y unos gritos así horribles, tratarte hasta de estúpido y estúpida o no sirves para nada, o sea, cosas así muy, muy, muy feas. Y estuve ahí como 5 años más o menos. No. Sí, 5 años. Y no nada más era yo, era con... Sí, Bueno, con algunos todos. no, con algunos sí tenía formas más, pero porque igual, ¿sabes? O sea, no tenía yo tampoco las herramientas, no había desarrollado esta parte de, a ver, ahora sí ya pongo límites, que eso es otra cosa muy importante que ahorita vamos a hablar, de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para evitar el burnout, o para sobrellevarlo. Pero pues yo así como que, me gritaba así como que, ay, sí, perdón, y discúlpame, y ya sabes, ¿no? En este estado de... Porque igual tampoco era un trabajo bien pagado, o sea, yo estaba por contrato, era pues un trabajo que si a él se le hinchaba la gana, pues al día siguiente podía quedarme sin trabajo, ¿no? Entonces era como más de aguantar por necesidad que se alineaba a mi carrera, pero no lo disfrutaba tan al 100. Llegó un punto en el que, igual porque he sido de estas personas que, tú sabes, que como que cada cierto tiempo, cada periodo, como que me aburro o quiero hacer otras cosas y yo ya estaba en ese límite, ¿no? De haber explorado un área y yo ya quería como que crecer. Y ahí, en ese trabajo, así todo se me juntó, todo se me juntó. Después, ya cuando, me acuerdo, escalé, digamos, y llegué a trabajar pues para un político, ¿no? En gobierno, y pues tenía un cargo de peso, o sea, un cargo importante, y yo en ese entonces pues tenía contacto con él directo. Y tan solo de eso, ahí se me disparó, yo creo que esta temblorina de las manos. Yo me ponía súper nerviosa cuando nada más veía que él me estaba llamando y así como que era buena persona, pero sí tenía modos como muy, muy, muy así, ¿no? Entonces, ya te voy a seguir contando más, no sé si ya te acordaste de algún otro. Pero en ese justo, también no manejé nada bien el estrés. Yo casi no comía, casi no dormía, o sea, no dormía bien, no descansaba. Y sí me sentía, mi cuerpo estaba en estado de alerta todo el tiempo. Qué horror, sí. Desde que despertabas, ¿no? Sí, porque nada más de imaginarme o pensar que me iba a escribir para decirme algo, era como el terror, ¿no? El terror. Entonces ahí todavía yo no tenía tampoco un buen manejo de emociones ni nada, ¿no? O sea, estaba como en ese proceso de construir mi autoestima, te estoy hablando de hace 13, 14 años. Entonces, sí ha sido como, te digo, bastante tormentoso, pero también ¿por qué? Porque al menos yo, o sea, hablo por mí, pues yo sí me he demorado como más tiempo en desarrollar esas herramientas, trabajar mi autoestima, poner límites, que hoy lo hago muchísimo, o sea, lo hago ya, pues es parte de mi vida, ¿no? Entonces, esa parte de la aceptación o de ella, que también lo he contado en otros episodios de quiéreme porque soy buena y bonita, o sea, ya dejé atrás eso y eso de quiéreme, soy bonita, soy competente, era mi pan de cada día en los trabajos y por eso yo aguantaba muchísimo, ¿no? Sí, te voy a demostrar que puedo, ¿no? Sí, o sea, era esa parte de decir soy competente y a pesar, tengo esto físicamente, pero te puedo dar esto. Y yo solita hacía como esa, pues yo solita hacía esa desvalorización de mi propia capacidad, ¿no? Sí. Porque sí tengo esto, pero te puedo demostrar que funciona en esto, ¿no? Entonces, ahí, como digo, yo pienso que tiene mucho que ver los tipos de jefes, los tipos de ambientes y también tu madurez emocional
Tus herramientas. Tus herramientas, por eso yo siempre insisto muchísimo en que, ok, a lo mejor yo estaba chava, o sea, tenía, bueno, 28, 29 en ese momento con este jefe en particular, pero pues todavía estaba yo en pañales en el sentido de las herramientas y de conocer y demás, ¿no? Entonces, el estudiar la maestría fue lo que me ayudó, fue un antes y un después esa maestría para mí, porque me ayudó justamente en psicoterapia. Me ayudó mucho a crecer internamente y a ir soltando esas, claro, todavía me tardé muchos años más y hoy por hoy también tengo cosas que mejorar, pero estoy muchísimo mejor a comparación que antes, ¿no? Y hoy por hoy he sido capaz en los ambientes laborales de poner límite, a lo mejor no de convivencia, pero sí de distancia, como de si no tengo nada que hablar contigo en este momento, o sea, ni te hago plática, porque hay personas que sin querer, y esto también es cierto, o sea, te provocan, y hay ciertos jefes que te provocan el estrés sin ellos proponérselo, pero por la forma en la que te hablen, por la forma en que ellos también manejen sus propias emociones, sus propios recursos, sus propias herramientas, y eso a la final de cuentas, queriendo o no queriendo, sí te va a afectar, ¿no? Entonces, ha sido como muy diverso, te digo, pero sí, es importante que podamos aprender a como si ya, ahora sí que hemos hablado de qué es lo que te puede ocasionar. Es importante el descanso, es importante no rebasar tu capacidad física ni tu capacidad mental, porque también eso agota y muchísimo. A mí en ciertos trabajos me ha dado dolores de cabeza terribles porque también en un trabajo llegaron ¿cómo se dice popularmente? A ponerme en la banca. No hacía yo nada. Y eso también es una forma de, no sé si tú has vivido eso, sí, que te estés en algún lugar pero no hagas nada. Y eso, o sea, tú puedes decir, ay, bueno, pues me voy a echar una serie de Netflix, ¿no? O sea, no pasa nada, pero, o sea, sí afecta. Se afecta porque estás en un entorno 8 horas y dices, bueno, entonces estoy aquí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy creando? Entonces también he pasado por eso, de que te sienten en la banca, que también, insisto, es una forma... Y ahí desarrollé los ataques de pánico. Creo que a ti también ya te ha pasado, ¿no? Sí. Esto ya has vivido los ataques de pánico. Ahí empecé a desarrollar ataques de pánico. ¿Cómo me di cuenta? Porque a mí me relaja mucho escuchar música. Es una de las cosas que me relaja. Y yo cuando trataba de pues distraerme escuchando música ahí en el trabajo mientras yo no hacía nada, pues ni eso me relajaba. O sea, del corazón estaba al mil, yo sí tenía, ya sabes, la sudoración, la sensación de que te va a dar un infarto, la presión en el pecho horrible, y ahí conocí el ataque de pánico. Y desde entonces, por diferentes circunstancias, me han dado como 3 ocasiones. 3 ataques de pánico así, muy, muy intensos. De pronto, igual en uno de ellos me tocó despertarme en la madrugada y, o sea, casi despedirme de mi casa porque pensaba que yo me iba a morir ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que sí es un tema que hay que ponerle mucha atención, la seriedad y no dejarlo a la ligera. Porque igual los tiempos han cambiado y hoy por hoy somos susceptibles a todo, no sé si te has dado cuenta. O sea, a todo somos susceptibles. Y creo que también el tema del estrés y de cómo tú manejas el estrés lo agravó la pandemia. O sea, vino a modificar muchas dinámicas, no solo en la forma en la que nos relacionamos, sino también cómo experimentamos las cosas. ¿Y tú recuerdas algún otro trabajo toxiquillo donde... Ya nos contaste lo de la pastelería, pero otro... ¿Seguro ¿Sí que dije, sí? ¿Sí dije pastelería? Sí. Ok, pensé que no había dicho Sí lo lugar, contaste. pero no dije nombre, ¿no? No. No dije tu nombre, Yadira. Pues mira, tengo algunos puntos que no quiero que se me escapen porque creo que son importantes para la gente que no sabe qué es el burnout, ¿no? Pero antes de eso, ¿alguna otra anécdota? Yo les conté en el episodio pasado o en el antepasado de mi jefe que tenía la novia y demás, ¿no? Pero dejando de lado que me involucró o que me involucré emocionalmente, creo que era un mal jefe porque era abusivo. No solo abusivo de mí, sino abusivo económicamente, ¿no? Era una persona que, yo sí puedo decir cuánto, era una persona que me pagaba 500 pesos a la semana, ya con cédula y ya con todo,
y pedía comida o me invitaba, oye, bueno, pasamos a comer, ¿no? Después de algún trámite, pasamos a comer, ¿no? Nunca me ha gustado ser como alguien colgada. Entonces, cuando ya íbamos a pagar o cuando llegaba la cuenta, pues yo decía, pues, mis 500 pesos que me diste en la mañana, ¿no? Y él los agarraba, güey. No mames. Y yo en ese momento, pues yo no pensaba si estaba bien o estaba mal, pero ya cuando pasó el tiempo, era como, me explotabas, me pagabas poco, te ibas a Estados Unidos y me dejabas ahí como encargada. Y encima me rateas. Y cabrón. encima me rateas. O sea, encima era 50-50 cuando yo ganaba mucho por debajo del inframundo, ¿no? Entonces, y este jefe, pues todo el tiempo tenía críticas para conmigo, ¿no? Una persona, un abogado debe verse así, un abogado debe tal cosa, un abogado debe ser honesto, pinche, pelón. Entonces, no puedo decir nombres, ¿no? Entonces siento que era un jefe que emocionalmente me bajaba mucho la autoestima. Y yo, a ver, está muy, no sé si está mal lo que voy a decir, pero creo que de las mejores cosas que pude haber hecho en ese trabajo fue involucrarme emocionalmente. Porque solamente así pude dejar de sentir esa presión que me estaba imponiendo profesionalmente. No sé si me explico. O sea, como que al ver algo más, siento que él le bajó y se dejó de concentrar en el tema profesional, dejó de criticarme profesionalmente y me empezó a criticar personalmente. No manches. Pero pues fue uno de los jefes que tenía. No, y yo me involucré tanto que hasta terminé besándolo. O sea, ya yo me fui al otro extremo. ¿Estás de acuerdo? Ahí fue al revés, se involucró. Sí. Sí, ese fue uno, pero después he tenido muchos jefes, yo también he tenido así como mucha vida laboral. Tuve otro jefe ya, paso de iniciativa privada a, ¿cómo se le puede llamar lo contrario? Sector público. Sector público, para no decir así como esa palabra, ¿no? Ujú. De soy de él, tal. Entonces paso al sector público y era mi primer trabajo. Tú sabes que cuando tú pasas de iniciativa privada, pasar ahora a lo público es un desmadre. Porque si tú quieres solicitar una libreta, tienes que solicitarlo con 40 personas y que te lo firmen, te lo Ay, sellen y sí. la firmen. Y yo no entendía ese pedo, ¿no? Sí. Entonces, llegar con este jefe, yo sentirme vulnerable profesionalmente porque vengo del jefe que me pagaba 500 pesos. Llegar con una autoestima por los suelos. Llegar con este sentimiento de si no me aprueban, no valgo. Porque para mí, los papás y los jefes, como dije hace rato, es un parámetro. Llegar con esos sentimientos y llegar a decir, sí, lo que usted diga, jefe, y ponerme totalmente a disposición de lo que usted diga, me costó mucho trabajo, ¿sabes? Al principio yo tuve un error en ese trabajo y ayer lo reflexionaba, ¿no? Mi error en ese trabajo, Trixia, fue ir un sábado a trabajar. ¿Por iniciativa propia? No manches. Porque eso despertó una paranoia en él de esta es una espía. ¿A qué vino un sábado? ¿Sabes por qué yo fui un sábado? Porque él me había encargado un cerro de cosas que acomodar, que archivar, que revisar, que sacar fichas, etcétera, etcétera. Yo dije, no voy a terminar. Lo quiere para el viernes, me lo está pidiendo con una semana. Pues lo que voy a hacer es que voy a venir el sábado, me lo había pedido un jueves o miércoles. Voy a venir este fin de semana, adelanto todo lo que pueda, así no me están distrayendo mis compañeras que con la botana, porque la engordadera es otro tema de las oficinas. Entonces, dije, pues me pongo a trabajar y solo está el guardia. Yo no sé, bueno, creo que por mí paso el lunes a la oficina y le digo, fíjese que ya adelanté bastante este fin de semana. ¿Cómo? ¿El fin de semana? Sí, el sábado, pues me apuré pero yo muy contenta, ¿no? ¿Viniste el sábado? Sí. De ahí empezó una persecución. De ahí empezó una paranoia de parte de él. Oye, pero nunca te dijo, bueno, ya no vayas. O No ya no vengas vengas. el sábado, sí. Ah, No, ya que era no, más sencillo ni eso, se te ¿no? ocurra volver a venir, me dijo, ¿no? O sea, está prohibido que vengas cuando no hay nadie. Hay documentos que tengo bajo mi resguardo, así como la corona de la reina. Y así empezó nuestra relación laboral mal, ¿no? Después de eso empezaron gritos, empezaron llamadas de atención,
empezaron regaños por oficio, que una compañera me dijo, no le contestes, porque así empezó la que se acaba de ir. A contestarle y él le contestaba 20 y ella le contestaba otro y así hasta que la corrió, ¿no? Entonces me dijo, no le contestes. Simplemente pues ya, ¿no? Eran como amonestaciones, ¿no? Y esta parte de, y te voy a hacer un acta administrativa, porque en estos trabajos siempre es como esta parte de amedrentarte con que te voy a hacer un acta administrativa, ¿no? Yo en ese trabajo aprendí que un acta administrativa no pasa nada. O sea, sí, te decían, se va a manchar tu historial, así como en la secundaria te decían, te vas a ir a prefectura y vas a tener tu reporte y no sé qué. Bueno, lo mismo pasaba en ese trabajo, ¿no? Tip jurídico laboral, para que no lo pierdan de vista. No, a ver, no es que no pase, pero tampoco puedes vivir atemorizado con que me van a hacer un acta administrativa. Sí. No te vas a morir. O sea, no es el fin del mundo, pues. Sí, no. Sí. Entonces, bueno, ya empezaba un nivel de violencia subiendo de nivel, de azotarme la mesa, así que sonara todo y tú así de... O sea, cálmese, ¿no? Sí, ya. Entonces, habían más compañeros alrededor y pues ya los compañeros... Mira, a mí si algo me puedes hacer que yo no tolere, así como dices tú, que anden detrás de mí, yo no tolero una vergüenza. Si quieres en tu cubículo, grítame lo que quieras, pero una vez que salimos y alguien más se dio cuenta de lo que tú me estás diciendo, lo que me estás haciendo, sí. hashtag moriste, ¿no? O sea, no la perdono, Trixia. Así seas mi pareja, mi hermano, quien seas. La ridiculización No o la humillación, puedo. o sea, es... Yo tengo Sí. tema con la humillación. Entonces, no puedo con eso. Entonces, él empezó a hacer eso. Azotarme la mesa delante de los compañeros, que los compañeros volteaban y veían, o sea, me buscaban la cara como de, ¿estás bien? Ya una cosa así insoportable, que yo platiqué con un amigo y este amigo me dijo, mira, yo viví algo parecido, un amigo también, mi amigo terminó en temas de alcohol porque cada que terminaba la jornada laboral lo que quería era como ir a desahogarse, me dijo, por una mujer en el caso de ellos, ¿no? Me dijo, así que lo que yo te puedo recomendar es que hables en recursos humanos, digas la situación que está pasando y si ellos no deciden hacer algo al respecto, entonces tú los vas a acusar ante derechos humanos como cómplices. Así tal cual, me asesoré también por un reportero y lo mismo hice, ¿no? O sea, fui a recursos humanos y les dije la situación que estaba pasando y me dijeron, bueno, te vamos a cambiar. Un amigo se ríe porque yo me puse a disposición. Esa es la peor palabra que puede escuchar un empleado porque siempre te amenazan con, te voy a poner a disposición, ¿no? Ponerte a disposición es que vas a quedar como que sin área, vas a quedar banqueado. Entonces yo solicito por oficio, decido o pido ponerme a disposición de cualquier otra área, si quieren de intendencia, que no tiene nada de malo, pero ya no quiero estar con esta persona, ¿no? El acabose fue que él entra a su oficina y alguien pone una silla en la entrada. Entonces avienta la silla, sale volando la silla, imagínate el escándalo en ese lugar, ¿no? Y me grita, ¿no? Licenciada, ¿por qué dejó esto aquí? ¿No ve que me puedo matar, me puedo caer, ¿no? Era una persona grande y yo tenía mucha tolerancia justo por esa, pero creo que él se aprovechaba de su posición. Entonces, el acabose fue que yo también me levanté y le grité al mismo nivel. O sea, él estaba en una esquina y yo estaba en otra y a ese nivel estábamos gritándonos, ¿no? Y después de que ya terminó esa escena, yo me sentí muy mal porque yo dije, ya no quiero llegar a este nivel, no soy esta persona, no me gusta la violencia, odio los gritos, no me gusta cualquier situación, tengo antecedentes de violencia muy fuerte que ya no quiero vivir nada de eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí fue realmente un burnout porque es silencioso. O sea, empieza en, no sé, 2018, pero yo lo sentí verdaderamente hasta 2021. Me cambian de área, luego vuelvo a regresar a esa área, ese jefe incluso se va, todo sigue normal, pero a mí ya el lugar, el ambiente, ya todo, a mí me estresaba mal, ¿no? Pasa lo de la crisis de ansiedad y regresar a ese lugar y sentir que no puedes respirar nada más de estar en ese lugar o sentir que vas a entrar a las oficinas y sentir ese nervio, Sí. yo dije, ya no. Y platiqué con un tío y con otras personas, ¿no?
y les decía, me siento mal, no me gusta estar aquí, pasa esto, y él me dijo una frase, me dijo, no, pues estás muerta en vida, ¿no? O sea, Qué fuerte. si no te gusta, ¿qué estás haciendo ahí? Sí. Y fue cuando yo tomo la decisión de decir, a ver, ningún expediente, ningún algo va a ser más importante que mi salud. Nada va a ser más importante que el que yo me sienta mal. Claro, ahí me atrevo a decir que no solamente era ese jefe, sino que habían ciertas personas que ya estaban contaminadas. Creo que el haber tenido un jefe tantos años como él, creo, no sé si coincidas, pero como que merma en las otras personas. Sí. Ya están paranoicas, ya están iracundas, ya están desesperadas. Y de ahí derivó una compañera que era como una subjefa, o sea, después de él, como dos debajo de él. Y esta compañera era de espiarme al baño, de entrar y ver si no estaban mis zapatos en la puerta. ¿No tenías nada que hacer, mija? De Patética. bajar las escaleras y gritarme desde arriba, ¿vas al baño? O cosas así. O sea, una persecución. Hay unos conceptos con los que me familiaricé en ese entonces, ¿no? Que era el acoso laboral, que yo nunca lo había escuchado. Había escuchado otros términos, pero yo decía el acoso laboral y decía que eran como que estas críticas, chismes, cosas que pudieran levantar en tu contra, ¿no? Pero que también existía el hostigamiento laboral, Sí. que sucede cuando alguien de mayor jerarquía tiene sobre ti, o sea, se aprovecha de esa jerarquía y abusa de ese poder, ¿no? Sí. Que eso es muy, muy común pues en la mayoría de los trabajos, me atrevo a decir, ¿no? Sí. Y pues eso es mi penúltima, tengo una más, pero si quieres contar alguna que recuerdes. Pues no, a ver, combinando las experiencias, pues ya incluso sí fui hostigada. En uno de mis últimos trabajos fui hostigada, violentada, obviamente. Yo en ese momento tenía pues era de un rango, ¿no? Digamos como medio. Y no voy a contar así a profundidad, pero era había tanto desánimo que sí, el levantarme cada día para ir a ese trabajo era terrible. Una persecución también del trabajo, de mis horarios, a los pasos que yo daba. Incluso llegó a tal grado que supe después que me fui de ahí, porque no me fui en buenos términos. Supe que incluso hasta a la persona que limpiaba le prohibieron entrar a mi oficina a limpiarla. Ay, no. Que yo la limpiara, que porque yo no tenía el nivel de directora como para que limpiaran mi oficina. Sí, porque cuando ya eres director, Sí. entonces ya se te olvida cómo limpiar o no sé qué pase, ¿no? Ajá. Entonces, sí también fue un burnout silencioso, pero muy, muy contundente. Y ahí es cuando aprendo justamente cómo a soltar, ¿no? Porque también, seamos honestos, yo ya no quería estar ahí. Yo estaba ya nada más esperando cualquier eventualidad, incluso, a ver, hay que tener algo muy claro, y con esto me quiero dirigir allá sobre cómo manejar ciertas situaciones. El trabajo siempre va a ser diverso, no siempre va a ser el lugar en el que queremos, o no vamos a hacer lo que queramos, no todo el tiempo, hay que aspirar a llegar a ese punto. Pero mientras no podamos o no estemos o no haya condiciones para tener el trabajo ideal o el que quisiéramos, creo que es muy importante manejar, o sea, más que manejar emociones, o sea, sí, pero entender que vamos a toparnos con todo tipo de gente, que entender que el trabajo no se va a acabar, que también es una parte de mi vida, no es toda nuestra vida, y en esa medida también darle el lugar que le corresponde a cada persona, es decir, tener límites. Yo no dar más, no por un tema de que lo hagan otras personas, sino no dar más cuando tú sabes que física y emocionalmente no puedes. Sí. Y también es de sabios aceptar cuando ya un ambiente, como lo hiciste tú, y yo te lo he dicho en privado, pero ahora te lo digo también públicamente, ¿no? O sea, te admiro mucho por eso, porque no es fácil abandonar tu comodidad. Sí. Me he topado a mucha gente, incluso también en trabajos anteriores, ¿no? Recientes,
hay compañeras, ex compañeros que me decían, es que tú busca tu estabilidad, tu seguridad y ya, Y ¿no? aguanta. Y agua, ajá. Entonces, de pronto también hay que reconocer cuando ya no somos no capaces de hacer el trabajo, sino de soportar ambientes, porque, a ver, el ambiente tampoco va a cambiar. Sí. Puede modificarse dependiendo de la persona que llegue al frente. Y en algunos casos cambian, pero en otros no cambia tan rápido o no cambia definitivamente. Sí. Y tú no vas a poder llegar a adaptar un trabajo, o sea, un ambiente laboral. No por tu linda energía ni por tu linda vibra, al contrario, No. creo que en muchas Te ocasiones consume. eso es contraproducente para uno porque tú Sí. llegas con toda la buena vibra Sí. y llegas con este rollo y ya te ven así con esa luz o con esa Lle- intención. Llega un momento en que los inciensos ya no hacen efecto. No, definitivamente. No, o sea, como que el pobre incienso te dice, Trágate un pinche apaga, cuarzo. sí. Digo, porque te tragas los cuarzos, mijo. En algunos casos, ¿no? Pero también te digo, a lo que voy es que es de sabios reconocer cuando ya no estamos a gusto. Lo tienen un poco, esto es un poco difícil, sí, porque también no todas las personas tienen condiciones como para decir, voy a dejar de aguantar tonterías y me voy a renunciar porque tienen hijos, porque Sí. tienen deudas, porque tienen responsabilidades. Pero sí creo que lo que hay que ponderar siempre y poner en primer lugar es la estabilidad emocional Sí, propia. tu salud mental. Cuando de plano ya sintamos que, cuando ya estemos viviendo estas cuestiones que ya traspasen incluso nuestra salud física, ahí es cuando ya hay que repensar o replantear. O gestiono un cambio de área, o quizá, no sé, tomo terapia psicológica para poder sobrellevar a toda esta bola Compañeros. ¿no? Sí, O del jefe, porque también puede ser la o el jefe, sí, o de plano irme, porque no es broma, uno puede llegar a pagarlo hasta con su propia vida, sí, ¿no? Entonces, es muy importante valorar esa parte, dónde me siento bien, dónde fluyo, o sea, también en un ambiente laboral siempre va a haber de todo, ¿no? Pero sí uno debe de ser capaz de medirse hasta dónde resistir y hasta dónde vale la pena sacrificar tu salud mental y emocional, sí, ¿no? Porque quedan muchos traumas y en muchos trabajos, sobre todo en el sector público, rotan cada 3 años, cada 6 años, no se quedan las mismas personas y también eso también podría ser un factor a considerar, ¿no? O sea, sabemos que esta persona pues se va a ir, ¿no? Pero si ya de plano, pues sí es una cuestión con compañeros o compañeras que sabemos que solo muertos van a dejar de fregar, con sí, perdón de la expresión, pues hay que también valorar, ¿no? Porque también está esta parte en la que vas a poder solucionar conflictos con las personas en la medida que tengan la misma disposición que tú y sí, la misma madurez que tú de solucionar conflictos y aclarar cosas. sí, Pero no toda la gente está dispuesto. y tristemente, o sea, hay que decirlo, no todas las personas, yo creo que 1 de cada 10 tiene esa disposición. Sí, sí, yo confirmo que un mal jefe es una mala persona. O sea, a mí nadie me va a quitar de la cabeza como esta parte de... Una vez, creo que he contado esta parte, que una compañera de trabajo me dijo, no es una mala persona, solo es estricto. Y yo dije, no, yo ya sé reconocer una mala persona porque ya tuve la de la pastelería, ya tuve la del sector público, el del sector público. Entonces yo ya sé ubicar cuando alguien no es buena persona o no me hace bien a mí, ¿no? O sea, lejos de si es bueno o no. En este caso tuve un último jefe que era, yo creo que era de todo, o sea, era misógino, pero también era clasista, pero también machista, de todo, o sea, y no solamente conmigo, era así con la persona del servicio, era así con otras personas. Entonces ya llegó un punto en el que, no sé, de repente le gritaba a alguien de habitación a habitación, ¿no? Que a mí me parece algo demasiado grosero. Sí. Ya era una persona que contaba las cosas, es decir, como de, oye, ¿ya te hiciste otro café? Cuando en un principio era como, oye, pues aquí hay café, puedes agarrar, ¿no? Era, ¿por qué le pones leche al café? O sea, esta persona que te está todo el tiempo acosando, que tú quieres decirle así como, ya, Sí. cállate, ¿no?
una persona prepotente en su postura, en su forma de actuar, o sea, era como alguien que quería como imponerte o generarte miedo, no lo sé, Sí. pero era alguien que trataba de hacerte preguntas incluso personales, ¿no? ¿Y tú qué piensas si pasara esto? ¿Y tú qué piensas de esto? Y el pensar, no quiero dar mi punto de vista porque sé que de cualquier manera lo vas a, ¿cómo se le llama? Lo vas a querer réplica, ¿no? Vas a Sí. querer sacar a fuerzas tu punto de vista. Entonces, ¿qué caso tiene que yo te dé el mío, no? Sí. Entonces, creo que esta persona era alguien, era de una iniciativa privada, regreso a iniciativa privada, y era una persona así, ¿no? Hostil. De esas personas de las que ves que llegan al lugar, a la mesa, donde sea, y sientes así, algo te atraviesa como una espada en la espalda, y tú así como que, ay, ahí viene otra vez, ¿no? Y te empiezas a estresar. Entonces, hoy por hoy agradezco, pues, ya no estar con esas personas, o sea, haber sabido irme de ciertas situaciones. En esta de la iniciativa privada no me fui, en esta me despidió y lo agradezco como no tienen idea porque era un ambiente tan tenso, tan tóxico, que yo decía, las personas que estaban ahí, Trix, las corrían o lloraban o era un nivel que decías, no puede ser, ¿no? Y es cuando recuerdo mucho a esta compañera que me dijo, no, no es una mala persona. Y yo dije, no, sí es una mala persona, porque quien no dignifica un lugar donde tú trabajas, quien no respeta tus necesidades humanas, Así es. no es una buena persona, ¿no? Sí. Hoy lo sé. Yo pienso de manera muy personal, de manera muy, muy, muy personal, pienso que los trabajos son excelentes catalizadores, medidores de las heridas que tenemos. Ah, sí, las potencias, ¿no? Sí. Yo como hace un ratito te dije, ¿no? He pasado por diferentes trabajos, diferentes empleos en diferentes etapas de mi vida. ¿Por qué digo lo de las heridas? Porque yo hoy por hoy puedo identificar qué heridas necesito trabajar más o cuáles todavía están ahí como que haciendo, sí, como que surpurando, ¿no? Entonces, en los trabajos es donde realmente uno, ahí te espejeas y ahí tú puedes darte cuenta con mayor facilidad qué necesitas tú como persona trabajar. Sí. Tú dijeras, no, pues también con las familias o con mis amigos. No, no puedes darte cuenta tanto porque sí o no, con las familias y los amigos muchas veces toleras por el vínculo. Claro, porque existió primero el vínculo, ¿no? Exactamente. Entonces, tú eres una persona usual o somos usualmente permisivos con nuestras familias y con nuestros amigos. Usualmente, no estoy diciendo que siempre. Sí. También hay que poner límites. Ahí También hay personas que renuncian. solemos poner límites con ellos. Pero en el trabajo, que pues no desarrollas tanto afecto, o sea, sí, pero... Yo no. Yo sí, yo me he encariñado de hecho, mantengo todavía contacto con muchos excompañeros de diferentes trabajos. Hay una amistad, incluso algunos nos seguimos frecuentando, pero ya obviamente la amistad se convirtió en otra, no, Sí, en otro vínculo. ya no es porque estuvimos trabajando, ya hemos desarrollado vivencias juntos. Pero sí, yo creo que los centros laborales te pueden ayudar a eso y partiendo de eso, si tienes la disposición y la visión, te puede ayudar a conocerte mejor y en la medida que, yo siempre lo he dicho, en la medida que te conozcas y profundices sobre ti, vas a poder poner límites y no es necesario que te pelees tampoco. Sí. A poner límites, ¿a qué me refiero? No solamente a de, oye, ya no me molestes, no. A poner límite en el sentido de decir, si esto ya me está matando, Sí. bye. ¿No? Fíjate que en mi vivencia había momentos en los que yo decía, sobre todo con el jefe segundo, ¿no? Había momentos en los que yo decía, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Exacto. O sea, ¿qué me quiere enseñar esta situación? Pero que me lo muestre ya, porque ya no lo aguanto, ¿no? Y un texto que escuché, o un audio que escuché más bien, decía esta parte del
ay, ya dije, se me fue, de esta parte del despertar espiritual, ¿no? Sí. Decía que a veces podemos llegar a tener noches... La noche oscura del la alma. noche oscura del alma, ¿no? Donde todo colapsa tu relación con la pareja, colapsa tu relación con el dinero, con el trabajo, con lo que sea. Y yo creo que justamente con ese jefe o esa temporada, creo que eso pasó en mi vida, ¿sabes? O sea, se fue el trabajo, después la pareja, pero también el dinero, pero también esto, pero todo colapsó, ¿no? Y creo que gracias a eso pude haberme movido hacia otro lugar, porque si no, siendo tan aprensiva como soy, no me hubiera movido. Sí. O sea, yo creo que hubiera cumplido 80 años y no me hubiera movido de X lugar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo puedo compartir que he aprendido. Muchos conceptos, muchas cosas. Incluso el burnout es un diagnóstico. Hoy sabemos Sí. que es un diagnóstico. Te digo que a mí me diagnosticaron. Tú fuiste diagnosticada en su momento con burnout. No es algo que tú digas, ay, estoy estresado, creo que tengo burnout y voy a pedir mi incapacidad. Existe incapacidad para el burnout. Existe un área que se llama medicina laboral. Existe un violentómetro laboral, que yo pensaba que solo existía como el de parejas, el de violencia de género. Sí. No, o sea, hoy existen esos conceptos, pero tenía que pasar todas estas situaciones para que pudiéramos conocer pues estos conceptos que hoy se los podemos compartir a alguien que nos ve. Sí. Algo ya para que yo cierre, tú no eres tu trabajo. Muchas veces pensamos que es que soy mi trabajo y si no lo hago bien, entonces no sirvo para nada. Tú no eres tu trabajo. Dejar que el ego se deje de identificar con el trabajo que realiza es un trabajo, valga la redundancia, fuerte, pero creo que es lo que más se identifica con tu alma, ¿no? O sea, el decir, a ver, yo no soy mi trabajo, yo valgo más que esto y una persona no va a venir a calificar mi valor por cómo realizo las cosas o no. Así es. Y si no funciona en ese lugar, es válido también decir, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Y moverte, como decías tú, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que en mi caso, igual para ir ya cerrando el episodio, ¿qué puedo compartir? Los trabajos o los trabajos en los que he estado, los que he desarrollado o en los que me he desarrollado, han marcado un antes y un después en mí. ¿Por qué? Porque antes yo me involucraba en la dinámica medio tóxica, basándome en justamente lo que hablamos, las heridas y también mis necesidades de pertenecer, que en otros episodios hemos hablado de eso, ¿no? Que eso empieza desde que empiezas a socializar con las personas en la escuela. Y ahora, ¿cómo lo tomo? Como un reflejo, un aprendizaje de cómo no quiero volver a ser y cómo no quiero ser. Uh-huh. Entonces, si todo esto lo tomamos de manera positiva, claro, deseando que no se convierta en burnout, que tomemos nuestras precauciones, es observar a mi alrededor, observar con quien convivo, qué puedo sí tomarle y qué mejor se lo dejo a esa persona, es tuyo, esto no me pertenece, pero qué sí de cosas buenas puedo tomar. Poner límites a las personas, pero yo no voy a poder ponerle límites a las personas en la medida en que yo no me acepte, en que yo no me quiera, es imposible. Si yo sigo en este rollo de querer agradar y de querer, de hacer la barba, porque también existe, y hacer méritos y esto y lo otro, o sea, ahí no vamos a acabar. Entonces, poner límites, quererme, tener mis propios valores, mis convicciones, y no permitir que esos círculos, que son a la final temporales, me dañen. Evidentemente, como el burnout ya es un tema que no es nada más de mentalizarte todo chío, como bien decías, ¿no? Es ya un tema grave que puede sobrepasar. Te digo, yo tenía el burnout, pero yo no me daba cuenta. O sea, yo decía, ay, no. Muchas veces creemos que podemos, pero no podemos. Entonces, cuando empecemos con los síntomas, hay que pedir ayuda psicológica, hay que ir con el médico para que podamos, para que podamos salir adelante, porque sí se puede. Yo, en mi caso, pues ya salí del... Somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Yo salí de ese, que no era
no era gráficamente violento, pero sí era de la violencia como Pasivo, ¿no? violencia pasiva, pero aún así era violencia. Entonces, si empiezan a detectar eso o lo están viviendo, acérquense a ayuda médica, ayuda psicológica, porque pues también, como lo dice Cintia, tú no eres tu trabajo y también no hay que vivir para trabajar. Nosotros somos personas que una parte de nuestra vida es el trabajo, pero consta de muchas cosas más. Entonces, Sí. es importante Y que poner no atención. se crean nada, o sea, no se crean ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Porque a veces lo bueno también puede ser como, oye, qué bien estuviste hoy, Trixia. Y ya sientes que te quedas ahí. Entonces, Sí. recíbelo, pero sé consciente que es efímero, ¿no? Así, Sí. Gracias, listo. Así Lo es. malo igual, oye, qué mal te salió. Bueno, gracias, es tu opinión, ya. Así es. ¿No? Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este último episodio de la primera temporada. Y les esperamos en la segunda temporada con muchas sorpresas. Ya les estaremos informando por redes sociales, así que síganos en TikTok, Instagram, en Spotify, Facebook. Spotify y YouTube también. Hasta la próxima. Hasta aquí la infusión de hoy. Si algo te resonó, guárdalo en tu corazón. Te esperamos en el próximo episodio con otro sorbo de humor y anécdotas.